Buenas, buenas a todos. Bienvenidos al número 35. Sí, estadística efectiva poblacional 35. Aquí, en la ciudad de Mar del Plata, hace mucho, mucho frío. Mucho más frío que en Buenos Aires. Aunque ya voy a volver a mis pagos. Pero, ¿qué les vengo a traer? Aquí, yo con un rico café al lado. Esto es lo último que habíamos visto en 34. Sí, es lo último que habíamos visto en 34, el cuadro que lo que quiero destacar, que bueno, acá había un error, decía 94,44 y acá lo corregí 95,44. Es un error de tipeo. Eh, y esto lo dice todo. Ustedes pueden parar el video y decir, bueno, entiendo qué significa esto. Para el que vio el video anterior, no. Pero para el que no lo vi, quizá no entiende, bueno, vea el anterior. Esto es muy claro, muy simple, ¿no? Uno toma una cierta medida la población y bueno, yo puedo hacer muchas cosas. Siempre tomo el mismo ejemplo de la vida real, ¿no? No es podría tomar otros ejemplos, pero uno va a decir, bueno, siempre tomas el mismo ejemplo y bueno, no importa. Uno, qué sé yo, analiza el poder adquisitivo de unas personas en una determinada población. Bueno, tomo la capital federal como ejemplo, puede ser por cualquier capital de cualquier provincia o de cualquier, de cualquier país del mundo. este, y saco un valor esperado, adicional, el sueldo típico de las personas, eh, sueldo que es del común denominador, ¿no? A encontrar dentro de esa población, y eso es lo que indica la esperanza. Y la desviación estándar es, en promedio, cuánto se separan los sueldos de las personas respecto del valor esperado MU de la población. Entonces, esto ya lo había dicho muchas veces, vuelvo a repetir, este, como medida de personas, la desviación estándar, que es esta letra sigma. Entre mu menos sigma y mu más sigma, alberga una gran cantidad de datos. O sea, es muy frecuente encontrarme con una probabilidad casi del 68% de que los sueldos de las personas van a estar ubicados en este intervalo. O sea, si yo tomo un tipo al azar eh, de la población, ¿no? De esa población que estoy estudiando, es muy probable de que su sueldo esté ubicado entre mu menos sigma y mu más sigma, ¿no? Tu sueldo va a estar ubicado entre esos dos límites, con una probabilidad casi del 68%. Acá dice 68,26 con más precisión. Eh, Obvio que si el intervalo es más amplio, como abajo, mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, obviamente que la probabilidad de encontrar un sueldo de una persona al azar que esté ubicado entre estos dos límites, como es más ancho el rango o el intervalo, la probabilidad va a ser más alta, de un casi 95,4% chance de que esa persona tenga un sueldo ubicado entre estos dos valores. Y si es mucho más ancho, casi del 100%. Quizá muchas veces uno esto lo ve gráficamente. Lo que habíamos visto la vez pasada, había aumentado un 300%, que sea mejor. Eso que vimos recién, eh, sea mejor. Ah, me pide pantalla. Esto lo podemos ver como lo vimos en la clase pasada. Lo dije recién, es que si la esperanza del sueldo promedio por habitante de esa ciudad, entre mu menos sigma y mu más sigma, donde sigma es una medida de error, podemos no que es una medida de dispersión, que es la desviación estándar, de cuánto se separan en promedio los sueldos de las personas respecto del mu poblacional, de la esperanza poblacional mu. Entonces, entre mu menos sigma y mu más sigma,
la probabilidad de encontrarme con un sueldo X, acá puse una X, que la podría haber puesto acá, en cualquier lugar del intervalo, mu menos sigma, mu más sigma, la probabilidad de encontrarme una persona que tenga un sueldo X, entre mu menos sigma y mu más sigma, es aproximadamente el 68,26%. Si el intervalo es mayor, obviamente que mayor es la probabilidad. Y cuanto mayor sea, mayor va a ser la probabilidad, que acá casi es del 99,72%. O sea, si tomo un intervalo de mu menos 3 sigma, mu más 3 sigma, lógico que estoy abarcando casi todo el ancho de banda de toda la distribución. Y seguro que me voy a encontrar con alguna persona que tenga un sueldo entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. Algo voy a encontrar. Pongámosle que esto no es casi el 99%, bueno, tengo un 99% de chance de que el sueldo de esa persona que elijo al azar esté entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma con una probabilidad muy alta, porque obviamente el ancho de la distribución es muy grande, o el ancho del histograma que tomo es muy grande. Ahora, hay un 1% de que falle. O sea, es muy poco probable de que al elegir una persona al azar no caiga dentro de este intervalo mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. Tengo que tener muy mala suerte de encontrarme con, o toparme con alguna persona que no tenga un sueldo entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. O sea, tendría que tener una muy mala suerte de que gane que gane menos de mu menos 3 sigma o que gane más de mu más 3 sigma. O sea, menor que mu menos 3 sigma es como decir aquellos que ganan, no ganan nada, que están en la pobreza total. Y los que ganan más de mu más 3 sigma son aquellos que son muy pocos también, son muy pocos, escasean y ganan fortuna. Bueno, es poco probable que encuentre personas en esas situaciones. Es más común encontrar personas que se encuentren en un término medio, en el medio de la distribución. Por eso uno siempre enfatiza las medidas de tendencia central, que por el caso de la esperanza poblacional, la media, la moda, que son donde los parámetros que me estén indicando, mirá, estos son los valores más frecuentes, encontrar, ¿no? Más estandarizados, es el común denominador de sueldos a encontrar dentro de la ciudad. Eh, por eso vale la pena verlo gráficamente porque queda mejor en la cabeza. Siempre lo pictórico, siempre el dibujo, siempre el diagrama y sobre todo en estadística es lo que uno tiene que aprender a leer. Eh, o sea, cuando digo el 1% de encontrar, el 1% de encontrar personas que ganen muy poco, ganen muchísimo, más de lo común, es muy poca la probabilidad. 1% es 1/100. O sea que cada 100 tipos que tomo en esa ciudad, pude encontrar, o por ahí no, una sola persona que gane muy poco estando en la pobreza o que gane muchísimo, que no sé, es un super empresario. O sea, los dos extremos escasean. Siempre en estadística se dice que los extremos que están en las colas, tanto con la izquierda, que son los que ganan menos, y los que ganan mucho, que son los que están en la cola derecha, escasean. Obviamente hay pocos, pocos. Y esto es lo que pasa generalmente en las distribuciones estadísticas. El común denominador está en el medio. Acá voy a encontrar la mayoría de los sueldos de las personas, ganan más o menos entre estos dos límites, y es poco probable que ganen mucho menos o mucho más. O sea, mucho menos en la cola izquierda, mucho más en la cola derecha. Esta distribución no tiene por qué ser tan simétrica. Esta distribución se dice que es una distribución normal, gaussiana, campanada, pero por lo general las distribuciones no son tan simétricas. Cuando uno hace el histograma, no es tan simétrico. O sea, el histograma casi no queda tan envuelto dentro de una campana de Gauss o algo acampanado o una curva envolvente así. Generalmente esa curva envolvente no es otra cosa que el polígono de frecuencia relativa, y cuando hemos hecho nosotros videos polígono de frecuencia relativa, esos polígonos
no envuelven en forma acampanada o simétrica el histograma. En algunos podría llegar a ser y en otros no tanto. Habíamos visto en alguna oportunidad cuando las distribuciones están sesgadas a la derecha o sesgadas a la izquierda, bueno, ahí ya se pierde la simetría. ¿Por qué? Porque cuando la media, la moda y la mediana son valores diferentes, eh, la distribución no es simétrica. En el caso este, que es una distribución acampanada o aproximadamente una distribución normal de Gauss, la media, la moda y la mediana coinciden con la esperanza poblacional y la curva es simétrica, totalmente. Pero no siempre sucede eso. En el caso de que la distribución esté sesgada, ya lo habíamos visto, esto y lo habíamos mencionado, bien, no sé qué número de video vimos esto. Creo que cuando vi, antes de empezar eh, medida de dispersión, no sé qué video es o número de video es, creo uno de los últimos, antes de empezar medida de dispersión, habíamos visto cuando una distribución está sesgada a la derecha o sesgada a la izquierda. La distribución está sesgada a la derecha, la media es mayor que la moda. Y si la distribución está sesgada hacia la izquierda, es al revés. La media es menor que la moda. Bueno, es una convención derecha-izquierda. La derecha puede ser la izquierda para uno, siempre uno se confunde, pero bueno, es un criterio que se toma para ver el sesgo de una curva. En el caso que no haya sesgo, o sea, que haya simetrización de la curva, vemos una campana. Bueno, lo habíamos mencionado esto, quería enfatizarlo nada más y ya está, vamos a seguir con lo que sigue de la oposición. Bueno, vamos a seguir con la clase, esto ya lo vimos, y ¿qué más viene? No sé, no me acuerdo. Algunas veces me acuerdo lo que viene, otras veces no, pero no tengo por qué acordarme, es decir, yo muchas veces hablo, me adelanto al Beamer, yo lo proceso, no es que leo el Beamer, pues si leo el Beamer yo directamente voy pasando cuadro por cuadro y no hablo. Pero no, el hecho es entender conceptualmente las cosas y yo voy tirando muchos ejemplos de la vida real que no están en el Beamer. ¿Qué estábamos viendo recién? Bueno, estos intervalos que yo puse, que estaban obviamente graficados en esta curva, acá los mencioné de nuevo, mu menos sigma más sigma, mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, y mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, bueno, podría ser más ancho todavía, se llaman intervalos de confianza. Intervalos de confianza de poder elegir al azar un cierto valor de X de la población que entre dentro de esos intervalos que yo mencioné. Se llaman intervalos de confianza. De confianza significa con qué grado de probabilidad yo podría encontrar un sueldo X que esté en ese intervalo, punto. ¿Con qué probabilidad? Con esa probabilidad. Y esa probabilidad me da una confiabilidad de encontrar ese valor de X, punto. Se acabó. No hay más nada que agregar. Igualmente el tema de intervalo de confianza no pasa por este lado. Es un tema muy importante dentro de lo que es la estadística diferencial que vamos a ver a futuro y que yo estoy mencionando permanentemente. ¿Qué más viene? Bueno, ahí cambió el título del Beamer, acá dice desigualdad de Chebyshev. Chebyshev, matemático ruso del principio del siglo XX, mucho no me interioricé todavía con la biografía de Chebyshev. Muchas veces está mal escrito, le ponen una T adelante, T Chebyshev, bueno, depende de cómo se escribe. Otros ponen Chebyshev, es raro, los apellidos rusos son complicados. Y así por lo menos está en la bibliografía, ¿no? Chebyshev. No sé si lo mencionó bien, creo que sí. Eh, es una desigualdad muy importante. Se puede demostrar esta desigualdad. La demostración de esta desigualdad no la voy a mostrar, es muy fácil. En algún momento la voy a presentar en el Beamer. Se puede hacer con variable discreta y continua. Es fácil la demostración. Demostrar esta desigualdad es una de las demostraciones sencillas de la estadística. Muy sencilla. Que se puede hacer con variable aleatoria continua o discreta. Uno lo puede googlear, ya sé. Pero yo me gustaría presentarla
se puede hacer las dos demostraciones, tanto con variable aleatoria discreta como con variable aleatoria continua. Habíamos visto en mi canal lo que es la variable aleatoria discreta y continua cuando vimos los temas de probabilidades. Creo que se llama, bueno, si buscan en mi canal variable aleatoria discreta, hay un montón de cosas que hay, inclusive un montón de ejercicios. Y variable aleatoria continua también, que tiene que ver mucho con la distribución normal o acampanada de Gauss. Bueno, véanlo, no voy a dar de eso porque ya está en el canal, pero lo estamos repasando quizás. Pero esa demostración es muy, muy simple, muy simple. Y esa es la genialidad de Chebyshev. Una demostración muy simple genera una fórmula que está recuadrada acá. Yo siempre admiro las demostraciones sencillas. Tomando el rico café, me inspiro a decir de que muchas veces lo complejo es quizás el disfraz de lo que es realmente simple, ¿no? La apariencia de lo simple. Sí, la complejidad es la apariencia de lo simple, y esto parece una fórmula tan compleja, uff, no, no es tan complejo. Puedes decir, ¿cómo se demuestra? Y la demostración es sencilla, por eso. Lo complejo es la apariencia de lo simple, y esta demostración ya la voy a mostrar en un video de cómo demostrar. Pero ahora vamos a usar esta desigualdad. Genial. Porque esta desigualdad, más allá de la simpleza de la demostración, es genial. Porque en una distribución, con solamente conocer el valor esperado de la población y la varianza de la población, el valor esperado y la varianza de la población, uno puede predecir digamos, dar en forma aproximada, digo, no exacta, aparte que nos importa lo exacto en probabilidad y estadística, que si es una ciencia del error, si es una ciencia del error no me interesa lo exacto, esto no es álgebra ni análisis, ni tampoco cálculo numérico, me da en forma aproximada la desigualdad de Chebyshev, conociendo la esperanza de la población y su varianza, puedo calcular en forma aproximada probabilidades. Me da la chance de calcular en forma aproximada probabilidades. Y con esta famosa desigualdad, como lo había dicho, vamos a poder demostrar la ley de los grandes números. Cuando tomamos una muestra de la población, con el objetivo de poder, a través de esa muestra, inferir lo que le pasa a la población. Inferir significa, bueno, tomo una muestra, saco un promedio muestral o de la muestra y ese promedio muestral se aproxima, entre comillas, bastante bien al MU o a la esperanza poblacional, cuanto mayor sea el grandor de la muestra, o sea, cuanto mayor sea la muestra que tomo. Cuanto mayor sea la muestra que tomo, podemos decir que el valor promedio muestral se aproxima al MU, a la esperanza poblacional. Y esa es la ley de los grandes números. Esto se va a demostrar con la desigualdad de Chebyshev, o ley de Chebyshev, como se llama. Bueno, la desigualdad es esto, una fórmula que ya por ahí algunos lo conocen. Dice que la probabilidad del módulo de X menos la esperanza poblacional menor que A, donde A es un número cualquiera mayor que cero, claro. Un número real, ¿no? Un número cualquiera mayor que cero es mayor o igual que 1 menos la varianza sobre A al cuadrado. Listo. No importa ahora de dónde viene la demostración, después la vamos a ver. Sencillo. Con esto puedo predecir probabilidades. Bueno, acá hice observaciones. Es una observación dentro de todo interesante. Digamos, muchas veces los libros no hacen esta observación que estoy poniendo acá. Yo he visto mucha bibliografía que dan esta expresión y ni siquiera dan los detalles. Ojo que sí, he visto bibliografía que sí, muchos PDF que sí, que dan este detalle que estoy dando, no es que a mí se me ocurrió. La observación es la siguiente. Sí, bueno, A es un número mayor que cero, pero ¿qué es lo que pasa?
si A llegase a ser un valor menor que la raíz cuadrada de la varianza, o mejor dicho, este A cuadrado que está acá abajo, llegase a ser un número menor que la varianza X esta, corremos el riesgo de que este cociente que está acá sea mayor que 1. O sea, si yo tengo este número que es la varianza, ¿no? Y es mayor que A cuadrado, el cociente este va a ser mayor que 1. O sea, si esta varianza, ¿no? Esta varianza que está en el numerador es mayor que A cuadrado, este cociente es mayor que 1. Y si esto es mayor que 1, 1 menos algo que es mayor que 1 es negativo, ¿no? O sea, sencillo lo que estoy diciendo. Es como hacer, qué sé yo, 1 menos 3 medios. Bueno, pongámosle, o 3 cuartos. No, 3 cuartos no. Pongámosle 3 medios, claro. 1 menos 3 medios. 3 es mayor que 2. 3 sobre 2 es 1,5. 1 menos 1,5 me da menos 0,5. Entonces, ahí estoy diciendo que esto va a dar negativo. Y esto es lo que estoy agregando acá. Si A cuadrado llegase a ser menor que la varianza, corremos el riesgo de que este término que está en el segundo miembro, sea negativo. Y si es negativo, no va a haber contradicciones con respecto a esta desigualdad, porque me va a quedar que la probabilidad es mayor o igual que un número negativo, lo cual no nos está informando nada nuevo, porque sabemos que la probabilidad es una medida positiva, no existe probabilidad negativa. A lo sumo cero, pero probabilidad negativa no existe. Convengamos que siempre la probabilidad para nosotros es una medida positiva, ¿no? Que es un cociente, ¿no? Un cociente entre los valores favorables sobre el total de casos posibles. El número total de casos favorables es un número entero. Y si lo divido por el número total de casos posibles, que también es un entero, el cociente es un quebrado. Es un número racional, pero positivo. No existen cantidad de cosas negativas. Como no existen cantidad de cosas negativas, número de casos favorables sobre el número total de casos posibles, bueno, es un quebrado, es un número racional, una fracción positiva, lógico, y menor que 1, mayor que 0. Menor igual que 1 y mayor igual que 0. Eso lo vimos en probabilidad. Probabilidad siempre es algo positivo. Un número racional positivo, menor igual que 1. A lo sumo podría ser 0 en el caso de que no haya casos favorables, pues si la probabilidad es el número de casos favorables sobre el total de casos posibles y no hay ningún caso favorable, va a ser 0 dividido el total de casos posibles, va a ser 0 dividido el total de casos posibles, 0. Bueno, en el peor de los casos la probabilidad es 0, pero nunca va a ser negativa. ¿Por qué? Porque no existe el número de cosas negativas, no existen casos favorables negativos o total de cosas, o el número total de casos posibles negativos. Es una locura, ¿no? No existen menos 100 bolitas, menos, qué sé yo, no sé, menos 100 botellas. No existen cosas negativas. Entonces la probabilidad siempre es un valor positivo. Entonces esto es la desigualdad de Chebyshev en el peor de los casos, que A cuadrado sea menor que la varianza, esto me da negativo. Bueno, si me da negativo, bueno, no va a pasar nada, me va a quedar que la probabilidad es mayor que un número negativo y eso no me dice nada, porque yo ya sé que la probabilidad es positiva, ¿no? Es una obviedad, una observación, es una obviedad esto, ¿no? Pero bueno, siempre se pretende que lo posible A sea mayor que cero y un número tal de que A al cuadrado sea mayor que la varianza para que esta diferencia sea un valor positivo y ahí sí poder evaluar la probabilidad que es mayor que un cierto número positivo. Porque si me queda la probabilidad mayor que un negativo y no me dice nada, y si es mayor que negativo, ¿qué me está diciendo? Nada, si yo ya sé que la probabilidad es positiva, nunca va a ser negativa. Entonces, bueno, es una salvedad que hay que hacer, ¿no? O sea, realmente se pide que A cuadrado sea no menor que la varianza, sino A cuadrado sea menor que la varianza.
A cuadrado sea mayor que la varianza, a cuadrado sea mayor que la varianza, y si a cuadrado es mayor que la varianza, este cociente va a ser menor que 1, y 1 menos un número positivo menor que 1 va a dar positivo todo esto. Y si esto da positivo, me queda que la probabilidad es mayor o igual que un cierto número positivo, lógicamente, y con eso voy a poder, de cierta forma, evaluar esta probabilidad. Por eso la desigualdad de Chebyshev, en cierta forma, a través de su desigualdad, me da una somera información de cuánto sería el valor de la probabilidad. No con exactitud, pero me dice que es mayor o igual que un número positivo que va a ser, bueno, mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Por eso hay que enfatizar que por lo general se toma un A positivo, pero a su vez que A al cuadrado sea un número supuestamente mayor que la varianza, para que esta resta sea un número mayor que 0 y menor que 1. Y así evaluar cómo la probabilidad es mayor o igual que cierto número, y bueno, más o menos estoy haciendo una estimación de esta probabilidad. Vamos a verlo con más detalle. Yo voy a tomar ahora lo que está acá dentro de la desigualdad, dentro de la fórmula. El módulo de x menos la esperanza x menor que a. Esto es una desigualdad con módulo. Bueno, ahora vamos a trabajar esto. Iba a pasar otro cuadro, pero como ya se pasaron los 30 minutos, voy a hacerlo en el próximo video. Así que nos vemos en 36. Les dejo picando acá la famosa desigualdad de Chebyshev. Es importante que la probabilidad con Chebyshev me da un cierto valor, me da una posibilidad de evaluar en cierta forma, podríamos decir, cómo sería la probabilidad de esta, mayor o igual que este valor, que lo que pretendo hacer siempre es tomar un valor de A mayor que 0, pero que no sea el A cuadrado menor que la varianza. Yo voy a tomar un valor A positivo tal que A cuadrado sea mayor que la varianza, porque si A cuadrado menor que la varianza, sucede que esto es negativo y me queda que la probabilidad es mayor que un número negativo y no me dice nada. Yo ya sé que la probabilidad es positiva, menor que 1, pero por eso A cuadrado quiero que sea un valor positivo, pero tal que A cuadrado supere, sea mayor que la varianza, cosa de que esta diferencia sea un número positivo y menor que 1, y de ahí poder evaluar, bueno, la probabilidad de esto es mayor o igual que este cierto número que está acá. Bien, les dejo con esta imagen, nos vamos al número 36, y ahí vamos a seguir procesando la aplicación de esta fórmula maravillosa de Chebyshev, que con solamente conocer la experiencia y la varianza de la población, yo puedo hacer estimaciones de la probabilidad. Dado un cierto valor de A, genérico, arbitrario cualquiera, mayor que 0, pero que siempre y cuando el A cuadrado supere, sea mayor que la varianza, como para dar una cierta estimación a esta probabilidad. Bueno, me voy cortando. Relájense, repasen todo y nos vemos en 36. No se vayan de ahí, así seguimos soñando con Chebyshev y su hermosa fórmula, como para ver cómo se sigue aplicando. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.